Hola amigo de Perú 21, yo soy Mijail Palacios y hoy voy a conversar con Johan Page. Él es escritor y además director editorial de Penguin Random House, la casa editorial de Mario Vargas Llosa, que como ya sabemos, lamentablemente partió este domingo, ¿no? Johan, bienvenido, gracias por estar acá. ¿Cómo estás, Mijail? Encantado de conversar contigo. Johan, ayer tú has estado cerca de la familia, ayer que ha sido la cremación de los restos bueno, el velorio, ¿no? Más allá de los detalles que imagino que son privados, ¿qué sensación tú eres escritor, como te decía hace un rato, no todos los días uno acude al sepelio de un Nobel, ¿no? ¿Qué sensación, qué sabor te deja atravesar esta circunstancia, ¿no? Bueno, en principio, Mijail, te puedo decir que la sensación general es una sensación de mucha tristeza, ¿no? Ujú. Una sensación de mucho dolor. Si bien nuestro Nobel, a quien todos queremos, ¿no? Y admiramos, pues tenía ya un proceso empezado, ¿no? De una complicación a nivel de salud desde hace ya varios meses. Uno nunca espera que llegue ese momento en el que tiene que decir adiós, ¿no? Y cuando ocurre, pues al principio hay un shock, ¿no? Inicial, fuerte. Podría decirse que tú eres seguidor de la obra, o sea, eres un autor, un lector vargallosiano, tal vez. Totalmente, totalmente. Mi formación ha sido vargallosiana netamente, como la de muchísimos escritores y artistas en el Perú y en el mundo, me imagino, ¿no? Entonces, estas últimas horas han sido complejas, tratando de gestionar las emociones. Desde luego, la familia ha mantenido mucha reserva, por supuesto, pero yo creo que es un luto generalizado el que estamos viviendo en todo el país y yo diría que todo el mundo en realidad, ¿no? Porque la figura de la pérdida de un Nobel golpea durísimo al mundo del arte, desde luego al mundo de la escritura, de la literatura, pero sobre todo creo que golpea mucho más a los lectores que lo han acompañado durante tanto tiempo con sus obras, ¿no? Y son ellos quienes me parece ahora van a sentir una orfandad, ¿no? Parecida a la que nosotros estamos sintiendo quienes lo conocimos. Claro. Tú me dices que ya se sabía hasta hace meses que él inevitablemente iba a partir. Ujú. ¿Eso ya se sabía incluso de antes o no? Bueno, tenía un proceso complejo de salud y a una edad avanzada, Ujú. entonces eso hace pensar que sus posibilidades eran complejas, ¿no? Eh, pero me parece que incluso sus últimos meses han sido, en la medida de lo posible, también muy cercanos a su familia y eso creo que les ha dado bastante cobijo y de alguna manera reconforta el hecho de haberlo podido tener tan cerca, ¿no? ¿Tuviste alguna cercanía con él estos meses o años? ¿Cercanía así directa? No directa exactamente, tuvimos un par de encuentros muy casuales cuando estábamos preparando el último libro que ha publicado Alonso Cueto, Palabras en el Mundo. La familia muy amablemente nos permitió entrar a la casa para poder mirar fotografías, ¿no? Y lo vimos un par de veces ¿Se saludaron y o dejaron claro, la lo vista saludamos pasar? exactamente y fue una sensación muy, muy bonita, muy, muy agradable que guardo para mí como uno de los momentos más bonitos, ¿no? Ya antes, en tu condición de escritor y estar dentro del mundo editorial, ¿te habías cruzado con él? ¿Se habías Sí, saludado? habíamos conversado mucho, sobre todo en el año 2019, porque quizás recuerdes que en esas épocas la Feria del Libro organizó toda un despliegue para recibirlo precisamente en esa edición especial de la feria, Claro. que la que se llamó El Universo Vargas Llosa, y hubo muchas actividades y demás. Ahí tuvimos un acercamiento importante. Él siempre fue una figura absolutamente generosa, una figura siempre atento a las demás personas. ¿En qué se expresaba esa generosidad y atención? Mira, había un detalle muy interesante que lo he visto pocas veces y es que cuando uno conversaba con él, tú sentías que realmente te estaba escuchando. Ajá. No ocurre muy seguido. Hay otras personas que a veces parece que te escuchan, ¿no? Y asienten y demás. Y él verdaderamente se interesaba Te por lo que miraba a estaba los diciendo. ojos. Te miraba a los ojos, Ujú, a veces te hacía una repregunta, ¿no? ujú. Se interesaba por lo que leías también. Tenía esta figura entre paternal, didáctica, pedagógica,
que te hacía sentir casi como una especie de abrazo, ¿no? Que creo yo lo ha logrado o ha logrado impartir, digamos, esa sensación a muchísima gente, a muchísimos lectores, muchos escritores también, ¿no? ¿Hubo algún cruce de palabras, alguna pregunta, algo que todavía recuerdes? Yo le recordé una vez en que sucedió algo muy curioso, una anécdota. Hace muchos años, debe haber sido en el año 2008, 2009, si no me Ujú. equivoco, hubo en la Casa Torre una exposición a partir de la publicación de un libro muy, muy, muy grande y muy bonito que se llamaba La Libertad y la Vida. Y en esa exposición, a la que fue mucha gente, se estaban exhibidos las primeras páginas de algunos de sus libros, de La Ciudad de los Perros, por ejemplo, algo muy impresionante Claro. que me quedó a mí como una lección de escritura tremenda, ¿no? Y yo recuerdo que estaba allí con mi esposa mientras toda la gente estaba detrás de él, tratando pues de obtener un autógrafo, de tocarlo, de hablar con él, ¿no? Y yo estaba en esa sala solo con mi esposa, como te mencionaba, eh, y de pronto, entre toda la muchedumbre, de toda la gente, entre todo el gentío, se abren dos puertas y él entra, solo, Ya, como liberándose ya, de la masa, claro. digamos, ¿no? Y me mira, y mira a mi esposa, y me mira como diciendo, vaya, estoy refugiado, ¿no? Ya. Y nos quedamos conversando con él, yo absolutamente impresionado, desde luego. Era la primera vez que conversaba. Era la primera vez que conversaba, y nos quedamos conversando, qué sé yo, 10 15 minutos con él hablando acerca de estos borradores, de los manuscritos, y ese para mí es un recuerdo absolutamente Claro. memorable que atesoro, porque estaba prácticamente solo Y con él, fuiste con ¿no? una tal de salvación. Exactamente, exactamente. Y además fui con esa sensación de haberlo ayudado a Claro. salir, ¿no? de ese asedio, y quedó muy bonito eso, y en el año 2019 se lo recordé, Ya. y bueno, me miró como, digamos, pensando que quizá lo recordaba o no, pero Claro. en todo caso eran momentos bonitos que uno termina compartiendo con él y que Bonito atesora, recuerdo. ¿no? Qué Sí, bacán. muy bonito, la verdad. Ahora, como editorial ya, Sí. como casa editorial, además una editorial, una transnacional, una editorial grande, ¿cómo se maneja cuando ocurren estos casos, ¿no? Esto a nivel de publicaciones, como te decía, yo sé que mucha gente que nunca lo ha leído va a buscar algún libro de él, mucha gente que ya lo lee va a buscar una reedición, va a esperar ediciones especiales Claro. y parte del homenaje que se le debe rendir, creo, a un escritor es leerlo, ¿no? Entonces, Sí, sin duda. es importante ahí la misión de la editorial. Sí, por supuesto. Aquí hay varias, digamos, pasos por seguir, ¿no? El Ujú. primero, desde luego, es atajar un poco el golpe inicial, que es duro, que es fuerte, pero gracias a la fortaleza, digamos, y el músculo de la editorial, pues tenemos establecidos algunos protocolos para poder actuar, ¿no? Desde luego, la parte comunicativa es muy importante, respetar la privacidad de la familia, desde luego, y manejar esto con mucha sensibilidad, Ujú. sobre todo por respeto a ellos, evidentemente, pero también a los lectores, ¿no? Es muy importante eso. También, desde luego, nosotros, como nos consideramos una plataforma cultural, y la obra de este autor tan importante merece, desde luego, que pueda ser leída y difundida como tiene que ser, Claro. eh, nos toca preparar un plan de publicaciones que esté a la altura, ¿no? De esta necesidad lectora tan importante. Es decir, va a haber seguramente un impulso muy importante de publicaciones en los próximos, no, te diría en las próximas semanas. Además, ya teníamos en vigor una campaña que se llamaba El Universo Vargas Llosa, Ya. importante, eh, Con con reediciones reediciones, especiales, exactamente. algunas que se pueda adelantar. Básicamente son las reediciones con cubiertas nuevas y Ok. demás, ¿no? Pero la idea es poder darle a los lectores este acercamiento a un abanico de publicaciones completo. Esa es Ok. nuestra misión en la que estamos abocados en este momento, y desde luego, me imagino más adelante vamos a tratar de generar, auspiciar, fomentar los homenajes correspondientes, que los va a haber seguramente En la Feria del en Libro la de Feria del Dupont. Libro. Es más que seguro que vaya a ocurrir esto, y vamos a acompañar todo ese proceso. La idea es seguir difundiendo la obra de Vargas Llosa, seguir, digamos, motivando a que los lectores se puedan acercar a ellas, y
y hacer que se encuentre en todos los lugares posibles, ¿no? Esa es crear nuestra misión en este momento. ¿Es nuestro escritor más leído? Yo diría que sí, yo diría que sí, porque es quizá el más universal. Desde luego la distinción del premio Nobel hace que lo coloca en un lugar Ujú. bastante ¿Se traduce en distinto. ventas eso? Por supuesto, claro que sí, se traduce en ventas, se traduce en difusión, se traduce en alcances, ¿no? Él ha sido traducido a no sé cuántos idiomas ya, muchísimos desde luego, y es otra vez un nombre que uno puede ubicar en, no sé, Asia, Europa, en Estados Unidos, en todos los lugares. Difícilmente alcanzar esa cima es sencillo, ¿no? Entonces, me parece que sí, que es uno de los escritores, si no el escritor más leído, desde luego, en todo caso el más reconocido, y eso nos pone más bien en una obligación importante para la difusión de su obra. ¿En Perú lo leemos lo que merecería? Yo creo que podríamos leerlo mucho más. Vamos a abocarnos justamente a esa misión. Me parece que creo que lo leen mucha más gente de lo que nosotros pensamos. Ok. ¿Por qué? Porque al menos yo lo he visto en estas 24, 48 horas, la cantidad de personas que a veces uno ignora, ¿no? Cree que no son personas lectoras o demás, o que no tienen una cercanía tan directa con los libros se han pronunciado y han mencionado con detalle, además, cuáles son partes de la obra, momentos, títulos específicos Ujú. que les cambiaron la vida como lectores, ¿no? Y yo creo que esa marca indistinguible es la muestra específica de cómo un escritor realmente cala en un imaginario que a veces podemos considerar un poco más ralo, pero termina siendo todo lo contrario, ¿no? Eso está emergiendo ahora y me parece muy saludable, muy agradable, muy bonito de poder ver ese vínculo que hay entre los lectores y la obra de Vargas Llosa. En tu caso, ¿cuándo lo lees por primera vez? Mira, es muy curioso. Alguna vez lo hemos conversado, mi padre tenía una imprenta, ¿no? Y me tocó leerlo en ediciones que quizá no eran las más Ok. reales del mundo, pero en esas condiciones yo recuerdo haber leído por primera vez, si no me equivoco, La ciudad de los perros. Ya. La ciudad de los perros. Y creo que tenía entre 13 o 14 años por ahí, ¿no? Y claro, lo había leído inicialmente porque en algunos de los las pruebas de imprenta y demás había visto que había palabras que eran palabras Fuertes. altisonantes, Claro. fuertes, ¿no? Entonces eso me había llamado la atención secretamente y comencé a leer el libro ya desde el inicio y demás, ¿no? Ya no picando, sino entrando de frente al asunto. Cogiste uno de los libros, Uno de- agarraste las hojas sueltas, Exactamente, eran las hojas sueltas, lo armé y tú mismo armaste tu propio libro. armé, claro, me faltaban partes incluso, pero Ya. luego de eso ya, cuando ya estaba todo listo y todo armado, como una liga, me acuerdo, eh, pues empecé a leerlo y quedé absolutamente fascinado. Ese inicio de La ciudad de los perros es un inicio al que yo vuelvo muchas veces, lo debo haber leído, no te miento, ese primer capítulo, ¿no? Unas 20 veces. Es el primer libro que lees Es el en primer tu libro vida, que leo, digamos. yo diría que es el primer libro que leo con una literatura más desafiante. Ok. A mí me gustaba mucho leer ya antes y había leído los libros que se leen, digamos, a determinada edad, ¿no? Pero este fue un libro que me habló acerca, primero, de un país que yo no conocía. Segundo, me hablaba en un idioma que se me hacía mío y Claro. personal. Y tercero, hablaba de asuntos que a mí me interesaban, que tenían que ver con la rebeldía, con el miedo, con el pavor, con el poder, con el sometimiento. Mira, y te estamos hablando de una escena del robo de un examen, Claro. ¿no? Que es cuando va el jaguar, ¿no? Y ganan en los dados y el Cholocaba tiene que ir a, este, a robar el examen, ¿no? Y luego rompe el vidrio. Esa escena para mí es absolutamente fascinante y yo quedé prendado de ella y cada vez que he podido la he utilizado en lecciones, ¿no? Al momento de enseñar escritura creativa y demás, porque la verdad que me pareció un evento revolucionario para mí como lector, ¿no? Y desde entonces mi admiración no hizo más que crecer y crecer. Todos los que he entrevistado en estas horas Sí, han mencionado como libro inicial La ciudad de los perros. sí. Loquísimo, ¿no? Esto. Pero es increíble, ¿no? Tenía 24 años cuando empezó a escribir, lo publicó a los 26, ¿no? Entonces...
es un prodigio, absolutamente, ¿no? Claro. Poco después llega a la Casa Verde, luego conversación en la Catedral, o sea, son cimas que tú dices, ¿cómo a los 35, 36 años alguien ha podido escribir algo así? Y si faltase algo más, luego viene la Guerra del Fin del Mundo. Claro. Entonces, son cumbres altísimas que son difíciles de alcanzar, siquiera de imaginar. Mm, Suma a eso la obra ensayística, suma a eso todas las otras novelas que no son periféricas, sino que terminan alimentando también el núcleo narrativo, pero el solo ejemplo de Los Cachorros, por ejemplo. claro. Un libro fascinante, absolutamente fascinante, donde hay una serie de temas absolutamente vigentes, ¿no? Que tienen que ver otra vez con el poder, que tienen que ver con el sexo, ¿no? Que tienen que ver con la castración social, ¿no? Simbolizada en la castración del personaje Claro. principal. Es decir, hay temas que él puso sobre la mesa que son temas absolutamente vigentes y que vemos hasta ahora y que no se problematizan lo suficiente, creo yo. Me parece que uno de los logros de la obra de Mario Vargas Llosa, de él como escritor, es haber logrado entender cuáles eran los puntos neurálgicos de una sociedad quebrada como la nuestra y que necesitaba que se pusieran sobre la mesa esos asuntos para dialogar, para debatir sobre ellos, para polemizar, ¿no? Y me parece que esa es la vigencia que va a tener hasta ahora y va a continuar todavía. Y por eso recomiendo tanto leerlo porque son clases maestras, ¿no? En muchos niveles. Buenísimo. Listo, Johan, gracias por tu visita. No, gracias a ti. Gracias por esta conversación, por la anécdota de la vez que Mario entró a esa habitación y estabas leyendo un manuscrito. Está buenísimo eso y esta edición extraña, oscura, ¿no? Diferente. Diferente de la Ciudad de los Perros. Bueno, señores, gracias a ustedes por llegar hasta el final de la entrevista. Hemos hablado con Johan Page, escritor y director editorial de Penguin Random House, la casa editorial de Mario Vargas Llosa. Nos vemos en una próxima entrevista.